Televisión Manabita presenta TV Noticias Primera Emisión. Bueno, tenemos un pequeño impasse técnico, aquí ya vamos a corregir. Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos. Esto es TV Noticias, primera emisión, a través de la señal de Televisión Manabita. En breves minutos más saludaremos también desde Puerto Viejo con nuestro compañero Jinson Moreira. Hoy es viernes 4 de octubre, segundo día de la medida de paralización que a nivel nacional efectúan los transportistas. Acá en la ciudad de Manta, desde las 6 de la mañana, otra vez volvieron las unidades, tanto de taxistas como demás gremios de transportistas, decíamos de taxistas, transporte pesado, camiones, a obstaculizar la movilidad en la ciudad de Manta. Amigo televidente, lo que le podemos a usted sugerir es que evite salir a hacer gestiones. Bueno, casi todo está cerrado, pero evite complicaciones. Están la mayoría de vías obstruidas, hay que realmente utilizar vías alternas, en este caso, alternativas alternas para movilizarse tanto en la ciudad de Manta y entendemos también en la ciudad capital. Más adelante Jinson nos va a también ampliar un poco el panorama, pero es el segundo día de esta medida de paralización que aplican los transportistas, aunque rige el estado de excepción. Hoy la expectativa es saber si dentro de las facultades, de las competencias que al gobierno le otorga el estado de excepción, qué tipo de control se aplicará hacia los protestantes, hacia los gremios de transportistas que siguen obstaculizando la movilidad en gran parte de los cantones acá en la provincia de Manabí y sobre todo a nivel nacional. Van hasta el momento, según dio cuenta cifras del Ministerio de Gobierno, más de 260 detenidos en esta primera jornada de movilizaciones, en esta primera jornada de paralizaciones a nivel nacional. Como siempre, también a nuestro saludo a los manabitas residentes en el exterior y en otros puntos del país que nos ven a través de nuestros diferentes servicios también y plataformas. Les recordamos que este informativo llega a Europa, Estados Unidos, Canadá, Centro y Suramérica a través de la señal de www.eurolatin TV. También nos pueden ver en tiempo real por nuestra plataforma online www.tvmanabita.tv. Nos confirman más adelante si vamos a saludar con Jinson. Bueno, ya hemos superado el impasse técnico. También nos quedamos con la preocupante imagen de la jornada de ayer, de los hechos vandálicos, de los saqueos suscitados en Guayaquil y que queremos también puntualizar. Acá en Manta no se han registrado hechos de esta naturaleza, no hubo saqueos. Lamentablemente hubo un error infundado, un error que se propagó por redes sociales, pero en la ciudad de Manta, ventajosamente en el primer día, no hubo este tipo de desmanes, no hubo saqueos. Y precisamente cerró la jornada de ayer con disturbios y enfrentamientos, esto frente a la gobernación de Manabí. Hubo daños a la infraestructura pública por parte de los manifestantes convocados contra las medidas económicas. Tenemos un informe con nuestro compañero Nectalí Palma. Al menos una persona fue detenida tras los desmanes que se suscitaron la tarde y noche de este jueves, tras una marcha que en sus inicios estuvo encabezada por el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, y en donde se reclamaba por las medidas económicas dispuestas por el gobierno de Lenín Moreno. Bueno, como todos ciudadanos que nos sentimos afectados por medidas que afectan a las grandes mayorías, sobre todo a los más pobres,
vamos juntos todos los ecuatorianos a expresar dentro del marco de la Constitución y la ley nuestra indignación y rechazo a medidas que afectan a la economía de todos, pero empezando por los más pobres. Y sobre todo va a tener una mayor afectación en las zonas rurales, donde hay una mayor incidencia de la pobreza y del desempleo. La marcha llegó hasta los alrededores de la gobernación de Manabí. Hasta ese lugar no llegó el prefecto Orlando, pero quienes lo acompañaron al inicio generaron disturbios que provocó que agentes policiales reaccionaran y lanzaran gases lacrimógenos. Yo creo que esto era una olla de presión y él aplicó la fórmula perfecta para que el pueblo salga a las calles. No podemos permitir que nos suban los combustibles, los comercios no están dando resultados porque no hay liquidez en el comercio y es hora de que el pueblo se manifieste. Tenemos que defender nuestros derechos. Sobre todo la derogatoria de la elevación de los precios de los combustibles, el maltrato que se está haciendo a la clase obrera y también al taxismo y a toda la transportación nacional, de manera de que hemos tomado la decisión de defender, no a nosotros, sino al pueblo. Los alrededores del edificio de la gobernación de Manabí estuvieron custodiados por policías y militares. Algunas personas también resultaron afectadas por el lanzamiento de gases e incluso esquivaron las piedras que lanzaron algunos de los participantes de la marcha. Bueno, el pueblo es el que determinará cuál va a ser su conducta, su actitud. Lo que se espera es la rectificación de estas medidas que afectan a las grandes mayorías, afectan a todo el pueblo ecuatoriano, y lo que se demanda es que siempre un gobernante debe estar del lado del pueblo, de las grandes mayorías, y eso es lo que aspiramos todos los manabitas que tienen ya muy golpeada. Seis de la mañana con 41 minutos, estamos en vivo, esto es TV Noticias. También más sugerencias para la ciudadanía, además de evitar hacer gestiones infructuosas en el centro. La mayoría de locales comerciales, de instituciones también no están dando servicio. Le queremos recomendar tratar de abastecerse con anticipación de productos de primera necesidad. Nos informan también, y agradecemos a la gente que se mantiene también en contacto, que interactúa, de que ya hay productos como el queso, por ejemplo en la ciudad de Manta, en los principales centros de abastos, que empiezan a escasearse. Continuamos con más información y en Ecuador rige el estado de excepción. Tras el primer día de protestas de los transportistas por las medidas económicas, se registraron serios incidentes con un saldo preliminar de más de 10 heridos y, según registros del gobierno nacional, cerca de 260 detenidos. La medida de hecho fue retomada este viernes por la mañana, y la situación del país, esta situación de conflicto, trasciende internacionalmente. Así lo reflejan medios como la agencia EFE. Cientos de estudiantes universitarios se manifestaron en el centro histórico de Quito, donde se encuentra la sede del Ejecutivo, en una protesta liderada por los transportistas en contra de la elevación del precio de los combustibles tras la eliminación de subsidios. Los policías con equipos antimotines dispersaron las manifestaciones con gran cantidad de gases lacrimógenos y agredieron incluso con ese producto a periodistas y fotógrafos, entre ellos el cámara de la agencia EFE y el diario El Comercio. Además de rechazar el alza de los combustibles, los manifestantes pedían la salida del poder del jefe de Estado, Lenín Moreno. En los alrededores de la Universidad Central, en el centro norte de Quito, los manifestantes portaban carteles en rechazo a lo que consideran un paquetazo económico de Moreno. Aunque al inicio del día las protestas se limitaron a la falta de circulación de transporte público, con el avance de las horas se registraron bloqueo de carreteras con la quema de neumáticos y ramas de árboles en distintas ciudades. Por su parte, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dispuso este jueves el estado de excepción en el país. Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. Desde el Palacio de Carondelet, el Ejecutivo reiteró además la apertura al diálogo. Siempre estaremos dispuestos a ceder espacios que no comprometan bajo ninguna circunstancia la ética y la moral, la transparencia con la que se ha conducido siempre este gobierno. El pasado martes, Moreno firmó un decreto para eliminar desde hoy los subsidios al diésel y a la gasolina extra, con lo cual el precio estará ahora en función de los valores internacionales.
Y en ese sentido, los escenarios que se prevén denotan que el galón de diésel podría pasar de $1,03 a $2,27, mientras que la gasolina extra de $1,85 a $2,30. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Y desde Manta, el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, César Litardo, quien se encontraba en un acto oficial, se pronunció precisamente sobre esta jornada de protesta en el país. Bueno, lamentable, realmente creo que hemos visto entre ayer y hoy algunos sectores que han alzado su voz con respecto a las medidas. Me parece que hay que empezar diciendo que el país tiene grandes problemas económicos. Hemos heredado una deuda muy grande a nivel nacional. Sencillo, en el país, en cualquier actividad económica solo se pueden hacer ajustes de dos maneras, incrementar ingresos o disminuir los gastos. Me parece que hay que encontrar un equilibrio en ese sentido, hay que también sincerar ciertos temas. Así que esperemos que en estos días el gobierno pueda sentarse con estos sectores, ver alguna manera de llegar a acuerdos, algunos procesos de compensación en ese sentido, pero el país tiene que seguir adelante y me parece que más allá de la justa posibilidad de cualquier persona de poder mostrar estar en contra de alguna medida, pero yo creo que paralizar el país genera más pérdidas, incluso más posibilidades de que no se genere economía como tal. Así que me parece que en el marco de diálogo debemos agotar todas las instancias de diálogo posibles para que esto se solucione, pero no actuar de manera irresponsable en una paralización nacional como tal. Sabemos el estado de Venezuela, también hay crisis política en Perú y ahora el Ecuador. ¿Cuál es su pronunciamiento? En horas de la madrugada, una vez que entró en vigencia el decreto presidencial de la eliminación de los subsidios a los combustibles, inmediatamente las estaciones de servicios hicieron el incremento como corresponde y hasta las 5 de la mañana aproximadamente no tuvimos mayores complicaciones en la vía, por ahí en las vías de la provincia, por ahí el Guavito, por ahí Charapotó quiso haber algunos conatos de cierre de vías, los cuales fueron controlados por Policía Nacional de forma inmediata. Adicionalmente a esto, hasta ahora lo que tenemos en cuanto a cierre de vías es la vía Manta, Avenida Circulación, Colegio Réplica, que se mantiene cerrada aún. Tenemos la vía Manta, Montecristi, Redondel La Tejedora, aún está cerrada. Vía Manta, Rocafuerte, Redondel El Imperio, aún está cerrada. Redondel de San Juan, también está cerrada. Y tenemos... la vía del Carmen ya fue habilitada en estos momentos. También unos puntos en Puerto López como Agua Blanca ya fueron habilitados. Es lo que tenemos hasta ahora. Entenderán y notarán que el punto de mayor conflictividad es el Cantón Manta. Hemos tomado contacto con los dirigentes, los taxistas, porque entendíamos que la medida consistía en una paralización de actividades, no cierre de vías. Los vehículos están atravesados en algunos puntos. Hemos tomado contactos con ellos quieren dialogar, nosotros queremos dialogar, pero la condición es habilitar las vías. Entiendo que se están reuniendo en este momento y es muy probable que en los próximos minutos estén las vías habilitadas e inmediatamente me trasladaré a Manta a conversar con el sector del taxismo. Tenemos algunas disposiciones por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el ministro Gabriel Martínez. El gabinete provincial está activado. Vamos a generar reuniones de trabajo el día de hoy para evaluar la situación de la provincia y también para tener una información a la mano de la operativización del decreto que el señor presidente ha firmado y ustedes entenderán el día de ayer. Choferes de las 23 cooperativas de taxi que tienen sede en Puerto Viejo decidieron bloquear la tarde de este jueves los accesos a la capital provincial, ubicando sus unidades en algunos puntos estratégicos como los puentes. Luis Zamora Loor, presidente de la cooperativa Vicente Amador Flor, indicó que la decisión fue adoptada tras una reunión desarrollada la mañana de este jueves y en donde determinaron cerrar los pasos de ingreso y salida a la capital manabita. Las 23 cooperativas de Puerto Viejo estamos unidas plegando el paro. De aquí estamos en unos puestos estratégicos, las 23 cooperativas distribuidas a nivel de Puerto Viejo. ¿A qué hora van a estar? Hoy día estamos desde las 1 de la tarde hasta las 8 de la noche y mañana estamos desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche.
Algunos socios de la cooperativa Vicente Amador Flor señalaron que se mantendrán con los reclamos pese a que el gobierno decretó un estado de excepción. Mucho, ya son 2 veces que nos han subido y ya estamos cansados de tanto. Un país que es dueño de petróleo y que nosotros tengamos que pagar fuertes impuestos y no es justo. Aquí estaremos, compañeros, aquí estaremos. Yo creo que no podemos dar el brazo a torcer porque si no nos van a ganar la batalla como siempre y seguiremos en las mismas. Entonces yo creo que vamos a seguir luchando con ayuda de todos los compañeros. Estamos, gracias a Dios, estamos unidos, la 23 cooperativa que nos ha llenado de mucho orgullo. Entrevista en TV Noticias. Son las 6 de la mañana con 52 minutos. Estamos en vivo desde el Puerto Internacional de Manta. Esto es TV Noticias. Abrimos este espacio de diálogo, de conversación con actores políticos, con actores de nuestra sociedad. Nos acompaña el ingeniero Alfredo Sánchez, coordinador de Unidad Popular en la ciudad de Manta, en el cantón Manta. Vamos a hablar de las medidas económicas, de esta jornada también de protesta, pero también de alternativas. Vamos a hablar también de propuestas, porque no todo es oposición ciega. Y en este ámbito, el ingeniero Alfredo Sánchez, además de militante de Unidad Popular, es un prestigioso académico también formado en la academia. Así que hay varias posturas desde también su punto de análisis. Ingeniero, muy buenos días. Coméntenos primero, ¿cuál es la posición que tiene, en este caso, Unidad Popular frente a la actual situación del país? Bueno, buenos días y muchas gracias a usted, licenciado Paul, que nos permite poder llegar a la teleaudiencia de Televisión Manabita. En primer lugar, como dirigente de Unidad Popular, queremos expresar nuestro rechazo a este estado de sección y represión política que decreta este gobierno. Pues al mismo estilo del correato, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pretende amedrentar y acallar la voz de los sectores populares y acallar esa voz de protesta que toda la gente está indignada por las situaciones que cada vez implican atropello al pueblo en la práctica. Ingeniero, desde ahí es claro, ¿no? Ustedes rechazan las medidas económicas. Definitivamente, porque el paquetazo económico anunciado por este gobierno el día martes 1 de octubre, definitivamente son medidas duras para los trabajadores, para el pueblo, en una condición muy especial, el asunto del alza de los combustibles. Alza de los combustibles que inevitablemente conlleva un efecto inflacionario. Definitivamente, es que todo se eleva, todo lo que tiene que llevarse a la ciudad viene de algún lado y para eso tendrá que entonces utilizar combustible. Entonces, una de las complicaciones allí es el asunto de ese decreto, el 833, que elimina los subsidios y definitivamente pues eleva el precio de los combustibles. Ingeniero, ¿y se sobreentiende entonces que ustedes como Unidad Popular están también respaldando a los transportistas en esta medida de hecho? Definitivamente nosotros respaldamos todas las acciones de los diferentes sectores y conglomerados que están dispuestos a que luchemos por cambiar estas situaciones, porque ya no puede ser posible que permanezcamos indolentes frente a situaciones que cada vez implica más complicarle la vida al pueblo y a los sectores populares. Bueno, no es una pelea, bueno, como se da a veces también, bueno, nos queda algo de percepción entre morenistas y correístas, ¿no? Ya es un tema nacional, ¿eh? Bueno, es un tema, claro, definitivamente es un tema nacional en la que, por un lado, quienes han venido desgobernando este país, los correístas y los morenistas, y el pueblo, porque el afectado aquí es el gran conglomerado, el pueblo. Entonces, siempre tienen que tomarse medidas afectando a la población, afectando al conglomerado social más necesitado, más humilde, más pobre. Entonces, este es un problema en el que necesariamente quienes estamos conscientes, más conscientes de lo que significa nuestro rol dentro de la sociedad, definitivamente necesitamos estar al frente de la lucha de nuestro pueblo. Ingeniero, el argumento que por lo menos el presidente de la República y quienes hacen gobierno nos han enunciado es de pedirle al pueblo ecuatoriano, en este caso, sacrificio ante la difícil situación, la emergente situación económica del país. Pero ese mismo sacrificio se lo ha pedido a la clase política, o la clase política usted percibe que está dispuesta también a hacer ese sacrificio. Bien, mire en esta situación. Usted dice, el sacrificio lo pide el gobierno, ¿verdad?
Pero ¿para quién le pide el sacrificio? Es para los sectores populares, para los sectores más desposeídos, ¿verdad? Pero para los grandes empresarios, ¿qué le dice? ¿Les está solicitando lo mismo o les está beneficiando cada vez más? Los grandes empresarios y la banca son los beneficiarios en todo este gobierno de los últimos años, beneficiarios de todo lo que ha implicado entreguismo y entregarles cada vez mejores condiciones para que puedan incrementar sus riquezas a costa del sacrificio de los trabajadores y del pueblo. Pero hay detalles que rayan hasta en lo indolente, ¿no? Por ejemplo, mira, a los servidores públicos se les pide un día de su salario al mes, se les pide reducir, en este caso también a la mitad, sus días de vacaciones, pero vemos que, y lógicamente, la Asamblea hace meses aprobó aumentarse el presupuesto para el próximo año. Así sucede. Y los señores asambleístas no han mencionado nada de sacrificar también parte de su remuneración. Así sucede. O sea, para que se dé cuenta, esto es una evidencia de que el sistema opera para quienes están en el manoseo de los intereses del Estado, del pueblo. Entonces, y vemos también que en las últimas horas han salido nuevos salvadores. Por ahí ya hay corrientes que piden el regreso del expresidente Rafael Correa. Vimos también al señor Lasso pronunciarse. Para hoy ha anunciado también pronunciarse Jaime Nebot. ¿Ustedes creen en estos salvadores? Mire, definitivamente no. Ninguna organización política que ha estado en el manoseo del Estado, ha estado en la dirección del Estado o están atrás de estos gobiernos ha significado planteamiento de alternativa de solución en beneficio del pueblo. Siempre ha sido a favor de sus intereses. Consecuentemente, cualquier organización política que se presente, ¿en qué momento lo hemos escuchado que defiende los intereses del conglomerado? No, defiende los intereses de la banca, de los grandes empresarios. Consecuentemente, no podemos caer nosotros en la provocación de decir, sí, ellos son los salvadores. Definitivamente, aquí la alternativa es ni correato ni morenismo. Solo el pueblo salva al pueblo. Ingeniero, y dentro de esa percepción también, más allá de pasionismos políticos, más allá también de temas idealistas, hay algo concreto, y es que la economía del país está enferma, y en eso coincidimos todos, y que más allá del derecho que se tiene a la protesta, también está la responsabilidad y la obligación de plantear alternativas. Ustedes son conscientes también, comunidad popular, de que se viven tiempos económicos realmente conflictivos para el país. ¿Hay propuestas también por parte de ustedes? Definitivamente. En primer lugar, la derogatoria de ese decreto 833. Mire, las situaciones que se presentan ahora. La derogatoria del decreto 833 que elimina los subsidios a los combustibles y que definitivamente pues eleva los precios de estos combustibles que son de uso, no tanto digamos uso popular, pero sí es de todos los medios que nos permiten movilizarnos y transportarnos. Consecuentemente, se va a encarecer definitivamente todo lo que llegue a la ciudad. Ese es el primer punto. Esa es la primera situación. Para empezar a hablar, para abrir el diálogo. El rechazo a la elevación de los precios en las tarifas del transporte, porque también está la propuesta de elevar la tarifa del transporte urbano, provincial e interprovincial. Mire, ahí escuchaba a los transportistas. El costo en diésel para ir de Manta a Quito, $40 aproximadamente, ¿verdad? Si se eleva el diésel al doble, ¿qué implica? Que tendrá que también elevarse el costo del pasaje al doble, elemental pues. Entonces, esas son las complicaciones en las que nos enfrentamos. El asunto del llamado, nosotros hacemos una convocatoria a la unidad de nuestro pueblo, de los sectores sociales, la convocatoria a la huelga nacional. Tenemos que enfrentar a este gobierno y hacerle cambiar esa tosudez que tiene. Sí, vamos a dialogar, sí, pero las medidas no las podemos mover. Entonces, ¿qué es lo que quiere dialogar? Se da cuenta que hay intransigencia y hay tosudez, porque si vamos a dialogar, entonces vamos a compartir cuáles alternativas podemos conjugar. Claro, ingeniero, pero hasta ahí lo que están planteando ustedes, hasta ahí son exigencias, pero planteamientos también para el problema económico. Vamos con los planteamientos económicos. En primer lugar, la revisión de los contratos petroleros. En esa revisión de contratos petroleros hay una cantidad de miles de millones que lo podemos recuperar, porque los acuerdos internacionales en la venta de combustible no son las mejores, pues. Entonces, necesariamente hay que hacer una revisión de los contratos petroleros. En el asunto de la telefonía, estas empresas, estas operadoras que tenemos aquí en el país, se llevan ingentes cantidades de dinero
en la actividad de la telefonía. Nosotros planteamos la nacionalización de la telefonía. Sí, allí podríamos recuperar 2.500 millones de dólares por año. En el problema de la deuda externa, en la que se entrega una cantidad, me parecería que estamos en el orden del 30% del presupuesto del Estado, la moratoria de la deuda externa, de tal manera que en este periodo eso nos significaría aproximadamente 6.000 millones de dólares en un pedido de moratoria, no sé, a unos 2 años, ¿sí? Que se cobre a los evasores de impuestos, que ese es otro lío. Conocemos quiénes son, pero no se llegan a ningún ajuste. En cambio, cualquier persona, un docente, un trabajador que no pague su impuesto, no está inmediatamente en coactiva. Hasta por centavos está en coactiva. Entonces, que se cobre a los evasores de impuestos, que se haga una auditoría y revisión de todos los contratos de la obra pública, que se genere empleo digno. Mire, ya está en camino para ser aprobado en la Asamblea ese nuevo compromiso de las reformas laborales. Nefasto para los trabajadores. Entonces, necesitamos ir desarrollando una serie de acciones que impliquen que al menos pues se tomen en consideración estas propuestas que las hemos analizado y las proponemos. Mire que se me queda aquí una todavía. El asunto de la aplicación de una verdadera reforma agraria integral. Dígame, la producción ¿en dónde está? En el campo. Pero nosotros todavía no tenemos los mejores accesos al sector rural, que permita que el comerciante tenga la posibilidad de contar con recursos, con créditos blandos, para que pueda financiar su actividad de la producción agropecuaria. Bueno, ingeniero, dentro de ese pliego de planteamientos o dentro de esas propuestas, solo le faltó una que es un poco más romántica, la recuperación de los dineros de la corrupción. Sí, definitivamente, la recuperación de los dineros que se han robado, definitivamente. Y mire, esta propuesta de los últimos días, ¿qué resuelven los asambleístas cuando se plantea que se revierta, se incaute ese dinero, de dineros mal habidos? Bueno, votaron en contra. Todo el mundo en contra. Entonces, mire, cuando uno dice hay la presunción de que algo está pasando, es que ya no hay ni siquiera la presunción, sino es que si yo no estoy de acuerdo con aquello, es porque yo también estoy involucrado en esta situación conflictiva. Ingeniero, y finalmente, en las últimas horas escuchábamos también el planteamiento de los asambleístas de la línea correísta de pedir las elecciones anticipadas, aunque también ya veíamos una fuerte tendencia en redes sociales de la ciudadanía que pide muerte cruzada. ¿Qué percepción tienen ustedes? Nosotros no compartimos esa postura. Ese es una evidencia del interés que tienen ellos. Ellos creen que el pueblo sigue siendo ese conglomerado ciego a favor del nefasto correísmo. Tenemos que nosotros también tomar distancia. ¿Por qué? La catadura de lo que son ellos la hemos evidenciado en todo este tiempo y contra eso estamos nosotros en contra. No podemos sumarnos a ninguna postura. Es decir, desde la postura de ustedes, desde la visión, hoy lo ideal es tratar de buscar una salida a este conflicto, pero respetando el mandato popular, cumpliendo el orden democrático. Definitivamente. Dentro de las regulaciones que nos da la Constitución y el derecho que tenemos a protestar en las calles. Bueno, el ingeniero Alfredo Sánchez, coordinador de la Unidad Popular, hoy desglosando también la actualidad del país. Y bueno, interesante escuchar que no solo es oposición, también tienen propuestas para la salida de este conflicto económico-social en el que lamentablemente está inmerso el país. Una última situación, me gustaría aprovechar este medio para plantear que esa convocatoria que hace el FUC para el 9 de octubre, de Jornada Nacional de Protesta, nosotros la respaldamos y hacemos el llamado a que todos los conglomerados sociales se integren a ese compromiso convocado por el FUC. Igualmente, el 14 y 15 de octubre, la participación en las acciones preparadas por el movimiento indígena. Todo esto encaminado a que se tome en consideración las propuestas que tienen estos conglomerados, nuestros conglomerados sociales, en los que definitivamente aspiramos que las cosas no sean tan agravantes. Bueno, lo que nos deja también finalmente claro, ingeniero, es que la mayoría de colectivos que se oponen, como ustedes, al tema de las medidas económicas, dejan abierta la puerta para el diálogo. Definitivamente estamos en ese camino, ¿sí?
Y lo que es más, hacemos la convocatoria para que todos los sectores sociales, todos los conglomerados que estamos dispuestos a que las cosas cambien a favor y beneficio del conglomerado social, definitivamente nos unamos en esta gran jornada por mejorar las condiciones en este país. Bueno, ingeniero, muy amable, el ingeniero Alfredo Sánchez, coordinador de Unidad Popular en el Cantón Manta, y su visión de la realidad económica y social del país. Nosotros vamos a la pausa. Al volver estaremos también con más información y con más testimonios. Continuamos con más información, son las 7 de la mañana con 10 minutos, estamos en vivo. Y vamos también a seguir revisando también los hechos que generaron información ayer. Manta fue catalogado como el cantón de Manabí donde mayor problemas de movilidad se registraron por la protesta de los transportistas. Sobre esto tenemos un recuento de la jornada. La suspensión de actividades por parte del sector de la transportación se convirtió en una paralización y bloqueo de las principales vías de Manta, al igual que ocurrió a nivel nacional. Todos con un mismo pedido: que se derogue el decreto ejecutivo que elimina el subsidio del combustible. En este caso, la resolución de los señores dirigentes nacionales es una medida indefinida. Estuve conversando directamente con el abogado Abel Alaba, que es el presidente de todas las federaciones a nivel nacional. Es una medida indefinida de la suspensión de los servicios de transporte público. En caso de que se derogue el decreto, obviamente ya levantarán. Efectivamente, así. ¡Viva el paro! 2.643 taxistas somos nosotros aquí en la ciudad. Esta vez no solo los taxistas se manifestaron, los que se dedican al transporte escolar también lo hicieron. Queremos que el pueblo se dé cuenta muy bien de que el instante de que sube el sector energético, sea electricidad, combustibles, pues prácticamente se agrava, y es mentira lo que dicen de que no va a subir la canasta básica. La canasta básica tiene un aumento básico en cuanto a precios, porque la industria se mueve con combustible, con electricidad. Entonces automáticamente, ¿qué es lo que tienen que hacer las industrias y nosotros los transportistas? Es gravarle ese aumento de valor en nuestros combustibles al consumidor final, que es el pueblo, lamentablemente. La transportación pesada anunció la ubicación de más de 1.000 unidades en las vías, uniéndose así a esta protesta. Vamos a salir en las ciudades más importantes de la provincia a un lado a paralizarnos, porque de una u otra manera con nuestros vehículos y con nuestras personas, porque no podemos prácticamente trabajar. Lo que genera no es una utilidad realmente importante. Prácticamente si nosotros trabajamos en las condiciones como se plantean actualmente, estaríamos trabajando a pérdida. Tendríamos que poner dinero para poder generar nuestra producción, y no ese es el sentido. La medida tomada por el gobierno afecta a todos, reclamaban los pescadores, quienes también salieron a las calles, y 652 barcos han interrumpido sus actividades. ¿Cuánto se les incrementaría a ustedes los gastos? Bueno, el 100%. El 100% se nos incrementa porque tenemos un combustible de $1.0.37 y hoy día vale $2.037. Se nos 100%. ¿Cuántos pescadores tenemos acá? Bueno, nosotros ahorita tenemos aquí a nivel nacional, tenemos en Pozoras, en Playa, en Esmeralda, y también tenemos en Puerto López Avanzada. Está regada, tenemos ahorita unos 4.000 pescadores nosotros regados así. Toda la flota pesquera, nodriza, pelágico pequeño, camaroneros, rastreros, y pomaderos, anguileros. Son 7 pesquerías juntas que estamos aquí luchando por esta causa. Y a pesar del estado de excepción decretado por el presidente pasado el mediodía, las vías siguen bloqueadas. Los transportistas aseguran llegarán hasta las últimas consecuencias. Desde Manta, provincia de Manabí, Tatiana Villacreces, Televisión Manabita. 7 de la mañana con 14 minutos. A esta hora queremos informarles también que en el Redondel de Colorado, está en la vía que une a Montecristi con Manta, hasta el momento la vía está abierta, está bajo vigilancia de las fuerzas del orden, pero no hay mayor flujo de transportación vehicular, sobre todo en lo que respecta a transporte público. Hay gente movilizándose a través de la vía, pero lo hacen a pie. La vía está abierta, permanece todavía con vigilancia policial, pero no hay transporte público, por lo que la gente solo logra transitarla a pie. Es el reporte que tenemos también. Acá internamente en Manta está cerrada
la vía, en este caso, la avenida Flavio Reyes, a la altura de mi comisariato Junior. Allí los taxistas mantienen bloqueada esta arteria, como algunas otras también dentro de la ciudad. También el redondel a la altura de Inepaca también está bloqueado, así que lo que se recomiendan es tomar vías alternas a quienes tengan la obligación de trasladarse hoy día internamente en la ciudad de Manta. Más información, tal como ocurrió en Manta, también en Montecristi. Ayer se registró el bloqueo por varias horas durante la jornada de protestas de las principales vías que comunican a la cuna del viejo luchador. Otra ruta con mayores dificultades de movilización durante la jornada de paralización fue la vía estatal Montecristi-Puerto Viejo a la altura de la Y de la cuna del Faro. Ahí, desde las 7 horas de este jueves, buses de la cooperativa Montecristi-Manta cerraron el paso hacia la capital de Manabí y Manta. Al igual que buses de transporte institucional lo hicieron en la ruta Montecristi-Coliza, que conecta a Manta y a Jaramijó. Algunas personas tuvieron que caminar varios kilómetros tratando de localizar un auto que los movilice a sus lugares de destino, y algunos no tuvieron respuesta. Otros comerciantes tuvieron que esperar que abrieran la ruta, lo cual se concretó a las 9 horas, pero en la vía Manta, a la altura de la Ciudadela Nueva Kennedy de Montecristi, existían otros obstáculos para llegar al puerto Manabita. Otros cierres se dieron a la altura de la tejedora Manabita en Colorado. Esa medida se mantenía hasta las 16 horas de este jueves 3 de octubre. Y ahora cambiamos de ámbito de información. En crónica policial, 7 personas fueron detenidas por el delito de robo y extorsión en Manabí. Esto dentro del operativo denominado Victoria. Según la policía, esta supuesta banda se dedicaba a asaltos a pescadores en el mar. La Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, en coordinación con Fiscalía y con el apoyo operativo de unidades policiales, GIRE, Criminalística, HUMO, realizaron la desarticulación de una organización delictiva conformada por ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana. Uno de ellos lideraba desde el interior de la cárcel en Jipijapa. Esta organización se dedicaba al asalto y robo de motores fuera de borda en las embarcaciones artesanales pesqueras en el cantón de Puerto López. 8 fueron los inmuebles allanados, donde se encontraron gran cantidad de indicios vinculados al delito que se investiga, y 7 fueron los aprehendidos por la Policía Nacional. 4 de ellos registran antecedentes y procesos judiciales. Entre las evidencias existen 13 motores fuera de borda, 20 accesorios y autopartes de motores, una planta de luz, 4 gramos de sustancias blanquecinas y vegetal, 3 terminales móviles, una licuadora, dinero en efectivo y varios documentos vinculantes con la investigación. Los detenidos fueron ingresados en la zona de aseguramiento temporal de la unidad judicial para ser sometidos a la audiencia de formulación de cargos por los delitos robo y extorsión en espacios acuáticos y asociación ilícita. Las evidencias fueron ingresadas a la Policía Judicial bajo la respectiva cadena de custodia. Desde la provincia de Manabí informó Marcelo Ruiz. Bueno, queremos también agradecer a los televidentes que interactúan con nosotros y que a través de nuestras distintas plataformas también nos alimentan de información. Hoy la percepción nos indican también algunos televidentes es de que hay mayor presencia de la policía y también de integrantes del ejército en las calles, y esto genera mayor seguridad. El flujo en cuanto de movilidad en comparación a la jornada de ayer, hasta el momento el ambiente es considerado mejor. En cuanto a movilidad, aún así le pedimos a la ciudadanía tomar en cuenta también las recomendaciones de evitar en lo posible salir a hacer gestiones o movilizarse hacia el centro de la ciudad, pues también la mayoría de locales hoy van a atender de forma interrumpida debido a la medida. Avanzamos también con más información. Mientras el país ayer atravesaba una crisis política por las manifestaciones, en Manta se dieron los primeros pasos para fraguar la creación de una agencia iberoamericana de pesca. Esta reunión se dio en el Hotel Seis Plaza de la ciudad, donde se efectuó el primer conversatorio entre autoridades de rango a nivel nacional. El Parlamento Centroamericano busca crear la Agencia Iberoamericana de Pesca en Manta, propuesta que cuenta con el respaldo del Ejecutivo y el Legislativo del país. Este jueves en el Seis Plaza Hotel se realizó el primer conversatorio.
¿Qué es lo que buscamos con esto? Que en un solo organismo de Iberoamérica pueda juntarse esfuerzos comunes de manera que podamos integrar esfuerzos en la armonización de legislaciones y políticas y reglamentos que ordenen y promuevan, en este caso, la pesca. Este es el inicio de una realidad que va a ser posible en el transcurso de los próximos meses y con el apoyo de varias instituciones como el Parlamento Centroamericano, la Asamblea del Ecuador, el Ministerio de Productividad del Ecuador y también, sobre todo, que es lo más importante para nosotros, los representantes de los diferentes niveles del sector pesquero del país, podamos conseguir este gran objetivo. Esta propuesta sería presentada y sustentada en la próxima cumbre iberoamericana a realizarse en el año 2020. Hasta entonces se ajustarán detalles del proyecto. En el primer conversatorio se explicó por qué se ha escogido a Manta. Porque a nivel del mundo se identifica a Manta como un ente muy importante del sector pesquero, tanto artesanal como industrial. Proponemos que sea Manta por las razones de que Manta se ha convertido en una de las ciudades en términos de producción y industrialización y comercialización de los productos pesqueros. Está entre los principales países, no solo de América Latina, sino en el tema atunero, camaronero, está entre los principales países del mundo. Y en cuanto al rol de la Agencia Iberoamericana con sede en Manta. Pesquería sustentable, evitar la pesquería ilegal, normar las pesquerías, regular todo tipo de pesquería. Más se enfoca como en una sustentabilidad del recurso porque están muy conscientes que la pesquería pues es la alimentación a futuro de grande calidad alimentaria. Desde Manta, provincia de Manabí, Gerardo Delgado, Televisión Manabita. 7 de la mañana con 21 minutos. Continuamos con más información. También retomamos los temas de las protestas que se viven a nivel nacional y por ende también acá en la provincia. El municipio de Manta también comunicó ya de forma oficial que se suspenden actividades masivas, obviamente por el estado de excepción, entre ellas actividades en el marco del festejo de octubre, mes del arte y la cultura. Se tenía programado un concierto con el artista nacional Fausto Miño, el cual quedó postergado momentáneamente. También quedaron postergadas las programaciones deportivas dentro del campeonato ecuatoriano. En lo que respecta a la Liga Pro, el partido del Manta Fútbol Club, este estaba previsto para el día sábado. En lo que respecta a la Copa de Ecuador, también el partido de la semifinal de ida entre el Delfín Sporting Club y el Barcelona de Guayaquil, que también estaba fijado para el día domingo. Estos quedaron postergados hasta segunda orden. Igual por los canales regulares de información se va a dar a conocer para cuándo quedarían reubicados la realización de estas actividades. Decíamos, retomando este tipo de temas, por el paro nacional de transportistas en Manta, y a esto ponga mucha atención, se descartó el rumor de que se habrían registrado saqueos a locales comerciantes durante la primera jornada de protesta. De esto sí hay que hacerse eco. Fue falso el rumor, no hubo saqueos en la ciudad de Manta. ¡Agárralo! Una falsa alarma de saqueos a locales comerciales provocó que los propietarios cerraran sus puertas en la zona contenerizada del Nuevo Tarqui, pero no existieron dichos atracos, aseguró Kiri Bravo, presidente de los comerciantes. Bueno, se ocurrió un rumor simplemente, y los ciudadanos, para salvaguardar sus negocios, cerraron, pero no ha pasado absolutamente nada. ¿Qué fue lo que se dijo? De que había manifestaciones y que pudo haber disturbios, pero no pasó absolutamente nada. Realmente pensábamos que iba a ser un paro normal. Hacía tantos años que no teníamos ningún tipo de evento, de que no se habían tomado las precauciones del caso. ¿Cuántos negocios tuvieron que cerrar por el rumor? 330 aquí entre los mayoristas. Fue cuestión de segundos para que el lugar quedara completamente desolado. Los comerciantes cuentan los momentos de pánico que se vivieron. Estaban los locales abiertos cuando dijeron que iba a haber saqueos y empezaron todo el mundo a cerrar los locales, la gente se empezó a correr para todos lados, buscar las salidas, aquí se cerraron las puertas por seguridad. ¿Nerviosismo, miedo? Sí, hubo bastante nerviosismo, miedo, más que todo por las personas que somos los dueños de locales, que a perder nuestras pertenencias.
Quienes no estaban en el sitio fueron alertados de lo ocurrido y llegaron a verificar que en sus locales no ocurriera nada. No estaba aquí, no me encontraba aquí. ¿Le llamaron, le dijeron que venga, que ocurría algo? Sí, nos hicieron concentrar aquí en el parque comercial. ¿Qué les dijeron? Que estaban saqueando los locales, nada más. ¿Fue cierto eso? No. Pero igual se generó la alarma. Así es. Y se vieron obligados a cerrar. Así es. Los comerciantes aclaran que ellos no se han unido a estas paralizaciones. Pero nosotros en ningún momento vamos a plegar ni apoyar ningún tipo de medidas. Nosotros venimos saliendo de una catástrofe económica y lo que queremos es trabajar, organizarnos y salir adelante. Desde Manta, provincia de Manabí, Tatiana Villacreces, Televisión Manabita. Y más reacciones sobre este tema. La presidenta de la Cámara de Comercio de Manta, Lucía Fernández, manifestó que las medidas no llegan en buen momento para Manabí, debido a que esta provincia aún no se recupera de los efectos del terremoto del 2016. Manta es una de las ciudades más afectadas, pero la realidad del país es otra. Entonces tenemos que, como ciudadanos y como empresarios, tenemos que velar también por todos los intereses de nuestros entornos. ¿Qué es lo que se debería proponer? Un diálogo. Vamos a compensaciones. Si el empresario no está a gusto y no tiene una competitividad, ve que su proyecto económico no es deseado, tiene otras probabilidades de moverse a otro país, etcétera. Ese es en el tema flota. En el tema de sector productivo, yo creo que así como un sector que es el banano, ha recibido muchas compensaciones, igualmente estos sectores productivos, mucho más, estamos en una economía después de un terremoto, en la región en sí ya tiene algunas prebendas, pero vamos a ir a una conversación, es decir, este sector no solamente que pasó el tema del terremoto, sino que han habido temas externos que han hecho que el sector pesquero no se encuentre en óptimas condiciones económicas para poder superar un alza de un combustible de casi el 100%. Es decir, las medidas no llegan en un momento para una provincia que fue devastada por un terremoto. Nada, es que un terremoto tiene más o menos una compensación económica de una reactivación de 15 a 20 años y apenas hemos cursado 3 años. Entonces no estamos realmente en la posibilidad de decir bienvenidas sean las medidas, pero sí estamos conscientes que el país requiere y necesita este tipo de medidas y vendrán peores, porque lo único que estamos haciendo es justamente pagar una farra a la cual nosotros no estuvimos invitados, más bien fuimos excluidos y ahora pues nos pasan una cuenta en la cual tenemos que ser responsables. ¿Quién va a pagar los 50.000 millones de deuda que tenemos? ¿Quién? Aquí tenemos todavía que amarrarnos mucho más el cinturón. Con 26 minutos. Y en Chone también se registraron protestas por parte de los transportistas. Tenemos un resumen. Sí, nosotros vamos a estar en este paro indefinidamente hasta que el gobierno se pronuncie. En nuestro caso es el GAC municipal, el alcalde, que tiene que pronunciarse. De que nosotros queremos es dar servicio y no perjudicar al usuario. Y segundo, que queremos el diálogo para conversar, a ver hasta dónde vamos a llegar, porque si nosotros vamos a trabajar en contra no lo podemos y tenemos que ver alguna solución, y si no seguimos indefinidos la paralización que tenemos, porque no somos nosotros, esto es a nivel nacional para hacer estos requerimientos. Aquí en la vía Canuto, una parte del taxismo del cantón, en señal de protesta por las medidas que ha tomado el gobierno. En estos momentos hemos ya dado paso a la vía y vamos a tener conversación con los dirigentes provinciales y nacionales, cuáles son las últimas resoluciones a nivel nacional. ¿Sí? ¿Todas las cooperativas paralizadas en Chone? Aquí en Chone estaban todas paralizadas, sino que estaban en diferentes puntos. Hay cooperativas que estuvieron en sus sedes y nosotros resolvimos estar acá 3 cooperativas en la vía de Canuto. Cumpliendo la misión constitucional que tiene la Policía Nacional de dar y brindar seguridad a la ciudadanía, pues nuestra función ha sido esa mañana. Hemos hecho presencia en el cierre de vías por parte de las cooperativas de taxis de Chone, donde hemos podido dialogar con los dirigentes, pues, y hasta el momento todo ha pasado, se ha desarrollado de una manera pacífica. Entrevista en TV Noticias.
Bien amigos, está con nosotros Margarita Ventimilla, concejal del Cantón Portoviejo, con quien vamos a conversar particularmente sobre el tema de actualidad que son las medidas, las manifestaciones, cómo esto afecta a una sociedad como Portoviejo y a su desenvolvimiento permanente. Margarita, buenos días y gracias por acompañarnos. Me adelanté un poco. ¿Cómo ve usted el escenario político, económico y social que se vive? Hola, muy buenos días, Jackson. Muy buenos días a todos nuestros hermanos manaditas. En realidad, preocupada, lamentando lo que está sucediendo en nuestro país. No es posible que estas medidas económicas sean medidas que vayan a perjudicar a las grandes mayorías de las familias ecuatorianas. No suben el IVA, pero liberan el precio de los combustibles. Esto está originando el costo de las familias ecuatorianas. Todo sube, todo se incrementa. De manera directa los taxistas, los transportistas públicos, los pescadores artesanales. Todo esto nos lleva a un caos. No podemos permitir que estas medidas sigan adelante. Estas medidas tienen que ser derogadas por este gobierno. Ya, Margarita, digamos que se derogan las medidas. ¿De dónde sacamos la plata para todo lo que se necesita? Mi querido Jackson, te digo el dinero. En los 10 años de Rafael Correa se endeudó con 16.600 millones de dólares. Hubo Margarita, pública. No tengo que recordarle el precio del petróleo, ¿no es cierto? Escúchame, pero te digo una cosa, mi querido Jackson. En este gobierno tenemos 2 años y medio y estamos sobreendeudados con 20.000 millones de dólares y hay 0 obra pública. Se ha incrementado la pobreza, el tema social, no hay nada. Margarita, perdón que le interrumpa, pero yo creo que comparar un gobierno que tuvo un boom petrolero sin precedentes en la historia a un gobierno que le da un montón de deudas, que ha tenido el petróleo mucho más barato, no es tan justo. Pero digamos que es como usted dice, el meollo del asunto ahorita es de dónde se saca plata. O sea, olvidémonos del pasado. Está bien, vivimos los 10 años más maravillosos, como usted quiera, pero estamos en otro momento. ¿De dónde sacamos plata para poder solventar el costo de un aparato estatal gigantesco? Te comento. Entre otras necesidades, sí. ¿no? Mira, aquí hay algo muy puntual. En primer lugar, deberíamos continuar con este proceso que continuó con Rafael Correa. En segundo lugar, el proyecto político. No, hábleme de acciones, de dónde sacamos plata. En segundo Porque lugar, eso es mucha palabra, mucha retórica, pero en la práctica lo que nos tiene ahorita es con un hueco fiscal de este porte. A ver, entonces, ¿de dónde sacamos plata, escúchame, Margarita? El presupuesto, el precio del barril del petróleo está por sobre lo presupuestado en la administración de Lenín Moreno hace 2 años y medio. Bueno, siempre se hace así, ¿no? Por lo tanto, o sea, normalmente el presupuesto siempre se apunta a un valor inferior del que se estima que el mercado considerará. Eso se ha hecho siempre. Mira, ha demostrado este gobierno la ineptitud e inoperancia. Él tenía que haber planificado sus finanzas, sus ingresos y egresos en la administración durante el año fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Él está tomando estas medidas a finalizar un año fiscal. No ha presupuestado, no ha habido variaciones. Margarita, de disminución del petróleo. Un problema tan grande como el que estamos viviendo, ¿es apenas de 2 años acá o es herencia de lo que se vino viviendo durante los gobiernos anteriores? No digo solo el señor Correa, por si acaso, me refiero a los gobiernos anteriores. Pero, oye, hay una evidente y clara muestra del trabajo que se hizo hace 10 años y de lo que no se hizo en esta administración. Estas políticas neoliberales, este incremento de estas políticas que van a son clasistas porque van a favorecer a las empresas, a los grandes banqueros con fuga de capital. Recordemos que hay una disminución del 50% de los aranceles, de la salida de divisas. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Mira, te digo una cosa, ellos van a aportar solamente 100 millones de dólares, cuando el ingreso de ellos es de 75.000 millones de dólares de estas grandes empresas y compañías. Margarita, eso es una lectura, obviamente su lectura, ¿no? Pero mucha otra gente dice que uno de los motivos por el cual la inversión extranjera en el país ha sido tan paupérrima, tan mínima, prácticamente que ninguna, ha sido ese valor tan fuerte a la salida de capitales y que ahora con esta disminución se pretendería que esos capitales que se van a Perú, que se van a Colombia, a todos los países vecinos, menos a nosotros, ahora vengan. Entonces, ¿todo es malo de estas medidas? ¿O es que nos estamos cerrando por un tema ideológico? A ver, no nos estamos cerrando, yo estoy velando por los intereses. ¿Tú estás de acuerdo que haya más gobernabilidad, que haya más beneficios para los que más tienen y menos para los que menos tienen? Recordemos aquí qué es lo que está pasando también con la clase trabajadora y obrero. Van a reducir el 20% de sus sueldos en nuevos contratos ocasionales. Van a quitar un día de sueldo a estos obreros. Margarita, yo sé que la pregunta que le estoy haciendo puede ser muy grande, pero aún no me la contesta. ¿De dónde sacamos, si no
tomamos esta medida, que ojo, nos afecta a todos. Obviamente son medidas antipopulares, han causado una conmoción social. Eso es un hecho, eso está ahí. ¿De dónde sacamos la plata si no queremos eso? ¿Cómo? De los mismos empresarios, pues evitando y disminuyéndoles el 50% de la condonación de las divisas, de la salida de divisas, de la condonación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros favoreciendo a través... Es a la salida de capitales. Por eso, a la salida de capitales, impuesto a la renta. Si nosotros estamos gobernando... A ver, al impuesto a la renta es solo el anticipo. Por eso no es que no se pague el impuesto a la renta, por si acaso. Escúchame, el anticipo. Todos esos recursos que estas grandes empresas iban a quedarse dentro de nuestro país, ahora ya no se van a ver. No, Margarita, a ver, algo no estamos entendiendo. El impuesto a la renta se sigue pagando, del primero hasta el último centavo. Lo único que cambia es que en lugar de pagarlo previo al ejercicio tributario, se lo paga al final, como hacemos las demás personas, quienes no somos empresarios, que somos comunes y corrientes. Pero, a ver, ¿qué va a ocasionar esto? Evasión, mi querido, evasión en el momento de tributar. Yo creo que este gobierno ha favorecido a un grupo minúsculo, oligarca. Es que con estas medidas, nosotros, el pueblo, somos los que vamos a salir el dinero para seguir manteniendo y subsistiendo. Aquí el gobierno tiene que darse cuenta, y no solamente, mira, esta posición es de parte como mujer o de parte porque pertenezco a un movimiento político, no. Esta posición ya viene, escuchaste tú la entrevista de Cintia Viteri, es miembro, alcaldesa de parte de Social Cristiana, y ella está totalmente, el pronunciamiento de ella el día de ayer fue claro, no podemos permitir que estas medidas continúen. Aparte, que este precio... O sea, ahora sí están de acuerdo con los Social Cristianos. No estamos de acuerdo. Ella se está pronunciando como alcaldesa, yo me estoy pronunciando como mujer y estoy velando por los intereses de mi pueblo. Este tema de las gasolinas, del combustible, esto no se va a quedar aquí, esto va a fluctuar de acuerdo a los valores internacionales del petróleo. Por lo tanto, esto va a aumentar la canasta básica, va a haber inflaciones, va a aumentar el costo de la familia, mi querido. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, aquí yo le pregunto a usted, no, usted contesta. No. Mi función aquí es preguntarle a usted como autoridad. O sea, cuénteme usted, ¿de dónde sacamos la plata? Según que puede ser de los impuestos a salidas de capitales, lo del impuesto a la renta, en eso no estamos de acuerdo, obviamente. Pero pasemos de eso a lo que se está viviendo hoy. ¿Cómo usted ve la respuesta de algunas personas que, más allá de la justa protesta a la que todos nosotros tenemos derecho, están aprovechando el cuarto de hora para cometer vandalismo, para cometer actos? Realmente acabo de ver una cosa que no pensé verla, que era un montón de desadaptados, no sé de qué otra forma llamarlos, atacando con pedradas a una ambulancia, Entonces... Mira, ¿qué le parece eso? Este tema esta actitud es reprochable. No vamos nosotros a tener contemplaciones con este tipo de vandalismo. Pero sí hay que recordar que hace 14 años el país no vive una paralización. Hay que recordar que hace 14 años el país no tiene un paquetazo. Yo no estoy justificando este tipo de vandalismo y de delincuencia, pero sí cae de sorpresa y cae nuevo. Para los jóvenes de ahora que te preguntan qué es un paro, que están perdiendo clases, hemos regresado y retrocedido. Estamos como el cangrejo. Perdón, Margarita, durante el gobierno del señor Correa hubo manifestaciones. Y las hubo, y recordemos que el señor Cosío lamentablemente falleció producto de una de estas manifestaciones, un estudiante secundario de Quito. O sea, tampoco es que vimos 10 años de armonía, paz y amor y que ahora vino la debacle. No, tampoco así. Oiga, tampoco. Pero es lamentable lo que está pasando en el país, y es a causa de ¿qué? De la inoperancia de los gobernantes de turno. Yo creo que es el momento de que este señor recapacite, reflexione, porque los más afectados son las grandes mayorías, la gente de a pie, la gente que no tiene un ingreso mensual. Pensemos en los que no tienen un trabajo público fijo y estable, los que andan vendiendo solamente en el día a día. Esta pobre gente va a sufrir las consecuencias de estas políticas neoliberales, porque los empresarios en este momento están felices y contentos porque todo el beneficio va a ser para ellos. Recordemos que es el momento de defender los derechos del pueblo. ¿Cree que haya posibilidad de diálogo, de consenso entre estas dos posiciones que están muy radicales? El gobierno que no quiere negociar, es lo que ha dicho, los transportistas que tampoco quieren saber nada que no sea la derogatoria de este decreto. ¿Hay cómo sacar humo blanco de ahí o está complicado el asunto? Mira, la negociación aquí se trata es de que deroguen las medidas, estas medidas antipopulares. Pero no hay un punto medio. ¿Cuál sería el punto ablandamiento? medio? Yo qué sé, un ablandamiento. El punto medio es que deroguen las medidas, que el gobierno tire atrás sus medidas neoliberales, fascistas, y que diga, bueno, comencemos de nuevo. No nos extrañemos que el próximo año, entre febrero, marzo o abril, tengamos un nuevo paquetazo por este tema de la liberación del combustible. Recuerden esto,
Bueno, Margarita, yo le agradezco su presencia. ¿Tuvo problemas, no tuvo problemas para llegar acá al canal? Miren, yo me las ingenio y veo cómo llego. Pero Puerto Viejo está en pie de lucha, al igual que el resto del país, porque no podemos permitir que estas medidas continúen. ¿Usted se suma a las manifestaciones? Como ciudadana estaré presente y defendiendo los intereses de las grandes mayorías. Ande con cuidado porque está medio peligroso el asunto, ¿ah? Así es. Gracias por venir, Margarita. Gracias. Ha sido Margarita Ventimilla, concejal del Cantón Puerto Viejo. Siete de la mañana con 44 minutos. Esto es TV Noticias, estamos en vivo. Más información. En varios sectores de Manta sí se produjo la quema de llantas en la jornada de ayer, en los que fue necesario incluso la intervención de las fuerzas del orden. El humo por la quema de llantas alertó a los vecinos del barrio San Agustín y María Auxiliadora. Personas no identificadas prendieron fuego a varias llantas en la vía del aeropuerto y escaparon del lugar. No, solo eran unos tipos desconocidos. Llegaron, tiraron las llantas, prendieron fuego y salieron corriendo. O sea, no entiendo cuál es ese tipo de reclamo que están haciendo o serían enviados por quién, porque en verdad, o sea, aquí como ustedes podrán ver no hay ningún gremio ni de taxistas ni de buses haciendo reclamos, ni por eso, o sea, yo trato de que quede aclarado de que ningún gremio está relacionado a esta quema de llantas aquí en esta avenida. O sea, esto es gente ajena, gente que quiere ya, creo, me imagino exactamente, caotizar ya esta situación. Miembros de la Policía Nacional que circulaban por el sector realizaron varias maniobras para detener el fuego y retomar el flujo del tránsito vehicular. Nos encontramos justamente con los neumáticos que estaban ya quemándose. Con la colaboración de los compañeros que llegaron al punto, logramos controlar el flagelo, ¿no? ¿Es el único incidente hasta ahora registrado en Manta? Sí, hasta el momento es el único incidente que tenemos. Varios vecinos ayudaron también a aplacar el fuego, rechazando esta medida. Por parte de la policía se dijo investigarán este hecho. Tratar de verificar con las cámaras de aquí, las de los domicilios, para poder identificar a las personas que realizaron la quema de las llantas. Desde Manta, provincia de Manabí, Tatiana Villacreces, Televisión Manabita. Y también sobre el tema de las movilizaciones en el país, el asambleísta manabita Carlos Berman se pronunció. Bueno, yo en principio creo que es justo el reclamo que están haciendo la dirigencia, especialmente de la transportación. Aprovecho la oportunidad para rechazar, he visto varios pronunciamientos de varios comunicadores en contra de la transportación del país. Ahora resulta que ellos son juez y parte, ya ellos condenan una actitud. Y no puedo hablar de las medidas económicas porque hasta el día de hoy no llega a la Asamblea Nacional el proyecto que el presidente de la República desde mayo de este año lo anunció y que todavía llega. Entonces una vez que tengamos el contenido vamos a expresar y vamos a tomar una posición. Para nosotros creemos que el incremento de los combustibles de ley va a generar una inflación en el país, una alza de todos los víveres, desde la canasta básica familiar, que es lo que más a nosotros nos lleva a ponderar, y en esa misma línea nosotros no vamos a estar jamás de acuerdo con esas medidas. Continuamos con más información. Bueno, queremos también confirmar acá que en lo que concierne también a la vía del Palmar, también acá en la ciudad de Manta, también se da al momento bloqueo por parte de los transportistas. Reiteramos, en el sector de la avenida Flavio Reyes, a la altura de mi comisariato Junior, también está bloqueada la vía y se mantiene abierta por parte de las fuerzas del orden el redondel hacia Colorado, que comunica Manta con Montecristi, pero hasta el momento solo hay tránsito peatonal, en este caso, tránsito de personas por sus propios medios, esto debido obviamente a que no hay transportación pública. Es la información que estamos actualizando hasta el momento. Continuamos también detallando lo que fue la jornada de ayer, donde un grupo minoritario de manifestantes de la UNE llegó hasta la gobernación de Manabí en las primeras horas. Esto para hacer pública una huelga nacional a la que convocaron. Hasta las afueras de la gobernación de Manabí, en Puerto Viejo, llegó un grupo minoritario de manifestantes para expresar su inconformidad respecto a las medidas tomadas por el gobierno nacional. Por
Por su parte, el coronel Jaime Salazar, jefe del distrito Portoviejo, manifestó que todo el personal policial están prestos y atentos a cualquier eventualidad que se efectúe en la provincia de Manabí. Dentro de nuestras funciones, no solamente por esto, sino por seguridad, en los recorridos y rondas, realizamos operativos y patrullaje para evitar que existan novedades de ningún tipo en estos sectores. Todo el personal que se encuentra en cada una de sus jurisdicciones, en cada uno de los circuitos y subcircuitos están atentos a colaborar en cualquier novedad que exista. Igualmente, el día de hoy, preventivamente, hemos reforzado el sector de la gobernación. Lógicamente, tengo entendido que a las 4 de la tarde hay algunos grupos sociales que pretenden realizar una marcha. Igual estaremos aquí acompañando, resguardando y haciendo nuestro trabajo. Asimismo, dio recomendaciones a la ciudadanía ante una eventualidad de cualquier índole que se presente por el paro de transportistas y cierre de vías. Si es que hay algún cierre, que realmente colaboren con la policía en este tema de seguridad para no tener inconvenientes y que no sean judicializados posteriormente ante la justicia. José Cusme, Televisión Manabita. Más información, son las 7 de la mañana con 49 minutos. Mario Villavicencio, analista político, expresó que las medidas económicas implementadas por el Ejecutivo son necesarias. Bueno, las medidas son en extremo lógicas, tal vez no son las más justas para el pueblo ecuatoriano porque tenemos la sensación de que estamos pagando todo ese dinero de corrupción que se fue la década pasada y que hoy por hoy repercuten en una crisis generalizada. Lastimosamente son medidas que tienen que tomarse, pero son las correctas, son las lógicas y creo que se quedó corto el presidente de la República con respecto al tema subsidios. Le faltó también quitar el subsidio al gas de uso doméstico. Hoy por hoy nosotros tenemos un precio que no justifica el valor real del cilindro de gas. Y eso representa millones de dólares que se pierden en frontera por el contrabando que existe de este recurso. Lo que ha pasado con los combustibles, lastimosamente, tendrá un pequeño incremento que no tiene por qué caer en especulación. Si usted tenía un vehículo que antes diésel de trabajo, que antes lo llenaba con $100 y hoy lo va a llenar con un poco más de 200, sépase que tiene que trasladar ese incremento al producto final, que va a ser centavos, no tiene por qué duplicarse el valor del producto final. Es entonces donde también el empresario tiene que entender que para volverse competitivo tendrá que asumir ese incremento en beneficio del país, en beneficio de la comunidad y en beneficio propio para poder seguir siendo competitivo dentro de sus actividades comerciales. Y más reacciones, el ex gobernador de Manabí, Luis Quirós, sostiene en cambio que las medidas económicas implementadas por el régimen lo que logrará será afectar a los más desposeídos. Esto sin que el gobierno intente por lo menos disminuir el actual despilfarro público. Nosotros esperábamos otra actitud de parte del gobierno. El presidente debió primero ajustar el cinturón con la burocracia dorada que tiene. Y eso daba la pauta de que íbamos a empezar por donde debía, pero no sacrificando a los más pobres y a los más desposeídos. Ahora, hablando de la burocracia dorada, los nuevos burócratas dorados serían los funcionarios de las empresas públicas. La contribución de un día de sueldo podría haber sido reemplazada por la homologación de sus remuneraciones, tal vez. Por supuesto, no puede ser posible que hoy en día existan funcionarios que ganan $1.800 y uno que recién ingresa con $3.600. O sea, estas medidas son exclusivamente antipopulares y nosotros creemos, al menos yo pienso, que tenía que haber una decisión desde el gobierno con los asambleístas, con los ministros, empezando por allí. No despilfarrar tanto dinero como lo hacen. Pero no todo ha sido malo, ha habido noticias alentadoras como el incremento del bono de desarrollo humano, la eliminación de algunos aranceles para la importación, por ejemplo, de tecnología. Es que yo considero que a la gente entregarle, así como lo hacen, una regalía, eso no le soluciona el problema. Bueno, y otros temas relacionados también a la paralización, que son los eventos que se han tenido que postergar. Precisamente vamos a dar detalles de algunos. Y debido a los inconvenientes surgidos ayer jueves por la paralización de actividades y que se mantienen hoy, esto en cuanto a los transportistas, la comisión organizadora del evento Reina de Manabí suspendió la presentación de las candidatas a soberanas de esta provincia, acto que estaba previsto para la noche de ayer jueves.
con una verbena en el Parque Las Vegas de Portoviejo. Citamos literalmente parte del comunicado: ante los hechos nacionales y el decreto de estado de excepción dispuesto por el presidente de la República, Lenín Moreno, la organización de Reina de Manabí 2019 decidió cancelar el evento verbena de presentación de las candidatas, esto con el fin de precautelar el bienestar y la seguridad de las participantes y del público asistente. Esto fue lo que indicó mediante un comunicado los organizadores de este evento. Ahora vamos también con información a nivel nacional. En la vía que conecta a Manabí con Quito también se sufrió el cierre por las paralizaciones, sobre todo en el tramo que tiene que ver con la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Al respecto, nuestra cadena aliada Majestad Televisión nos tiene un informe. Decenas de taxistas de Santo Domingo bloquean desde tempranas horas de este jueves 3 de octubre las intersecciones de varias avenidas. En este sector del redondel de la Orangine, las vías que conducen a Chone, Quevedo, Quinindé se encuentran totalmente cerradas. Incluso los agremiados están quemando llantas para evitar que los vehículos particulares puedan circular. Esta medida nos perjudica a todo el mundo, a buenos y a malos, a ricos y a pobres, pero más a la clase media para abajo. Toca perder las carreras porque si nosotros dejamos en esto, nos sube la gasolina, nosotros perdemos. Nosotros una carrera, nosotros la mínima es $1 y $1 no se alcanza para nada. 10 que nos iban a dar el otro mes la compensación, pero ya no hay nada, la tarjeta se acabó. La ausencia total de buses del transporte urbano es lo que se observa en la avenida Abraham Calasacón por la paralización de los transportistas, aunque con lentitud el tránsito fluye en esa importante arteria. Pero hasta la presente hora es la medida indefinida, suspensión de actividades por falta de garantías económicas por el decreto ejecutivo 883 en el que deja sin subsidios a los combustibles. De tal manera que la actividad que nosotros ejercemos en las actuales condiciones con los costos de los combustibles no es posible laborar, no es posible trabajar. Por lo tanto, nos acogemos al derecho a la resistencia de conformidad a la Constitución Política del Estado del artículo 98. También se reporta el normal funcionamiento de los locales comerciales en ciertos sectores de la avenida Quito. En este tramo donde se encuentra el Centro de Salud Augusto Egas, no existe inconvenientes al pasar las unidades de emergencia hasta la casa asistencial. La ambulancia vino y sí, le dieron unos pasos enseguida porque vino los policías municipales, ellos vinieron y dijeron que se abra y pasaron nomás y no hubo ningún problema, pasaron nomás. Hasta el cierre de esta emisión, los dirigentes de los diferentes gremios del transporte han manifestado que la paralización de las actividades es indefinida hasta que el gobierno nacional dé respuesta a sus peticiones. Bueno, y de esta forma estamos llegando ya a la parte final de TV Noticias en su primera emisión. También les anunciamos que cuando la información así lo amerite, cuando la circunstancia lo amerite, estaremos informando, incluso dentro de la programación regular, estaremos interrumpiendo la programación regular. Reiteramos, hacemos un repaso, está abierta la vía hacia Colorado, en el redondel de Colorado, que conecta Manta con Montecristi, con vigilancia de las fuerzas del orden, pero hay muy poco flujo en cuanto a tránsito vehicular. Los ciudadanos que transitan por esta zona lo hacen a pie. En lo que concierne, hay bloqueo en la Flavio Reyes, acá en la ciudad de Manta, hay bloqueo en el sector del Palmar, en algunos tramos de la vía circunvalación, a la altura de Terrazas del Conde, también es otro de los que están identificados. Tome precauciones a la hora de, si tiene que, por alguna obligación, circular internamente dentro de la ciudad de Manta, tome vías alternas y si puede evite salir hoy día. Trate también de, como precaución, de proveerse también de alimentos en cuanto a lo que tiene que ver de primera necesidad, a productos de primera necesidad. Esté atentos sobre todo a información, pero suministrada o proporcionada por canales regulares. No haga caso, por favor, a todo lo que dicen las redes sociales, ni mucho menos comparta rumores. Mire que puede ser muy peligroso. Con el tema de los saqueos, ayer en Manta nos quedó un ejemplo enorme. La policía, integrantes del ejército están patrullando también en las calles y lo que esperamos todos los ecuatorianos es que ambos frentes, tanto gobierno como transportistas, hoy se sienten a dialogar por el bien del país.
De nuestra parte es todo. Estén atentos también a los noticieros de TV Noticias. Vamos a estar permanentemente informando sobre el desarrollo de este segundo día de paralización en el país. Un abrazo, que tengan feliz resto de día. Televisión Manabita presentó TV Noticias Primera Emisión.